Señor, dale esa energía renovada, que esa sangre, Señor, que se derramó en el Calvario, que esa sangre, Señor, que tiene poder, Señor, con esa sangre, Padre, lava, Señor, cada parte del cuerpo de mi hermano, Señor. Dice tu palabra, que tu palabra es viva, Señor, que tu palabra es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, y que además, Señor, no vuelve vacía. Señor, en esta mañana nos ponemos, mis hermanos y yo, y atamos, Señor, toda enfermedad. Atamos, Señor, todo problema de salud que mi hermano tenga, Señor. Pero también unimos nuestras voces, Señor, para desatar en el cielo, Señor, un milagro de sanidad, para desatar salud, para desatar vida sobre la vida de mi hermano. Señor, que tu sangre poderosa le cubra y le sane, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gracias. Vamos a estudiar a Dios. Dios es un Dios que tiene propósitos. O sea, el problema nuestro es que no respondemos a veces a su propósito. Hay gente que está pidiéndole a Dios tener una revelación de Él, y cuando Él la revela no la entiende. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver algo sobre propósito. Por ejemplo, estuvimos viendo el domingo pasado cuál fue la falla de Elimelech. Falló en entender el propósito de Dios. La intención de Dios sí era bendecir a Israel. La bendición de Dios era estar con ellos. ¿Sí? Y la forma como Dios comenzó a trabajar no la entendió Elimelech. Entonces necesitamos pedirle a Dios que abra el cielo y que las ideas para entenderlo fluyan en nuestro cerebro, y que Él nos hable y que nos ayude a comprenderlo. ¿Sí? Porque a veces uno tiene sus propias revelaciones, sus propias interpretaciones. Y ayer estaba aprendiendo algo muy interesante. Si lo que el cerebro hace cuando uno piensa en algo, y cómo el cerebro, nuestro propio cerebro, muy lejos de ayudarnos, él crea una historia equivocada y la creemos. ¿Sí? Inclusive a veces necesitamos confrontar nuestras ideas, a ver si son reales lo que estamos pensando, porque a veces lo que estamos pensando no son más que sueños guajiros y fantasías religiosas, muy lejos de lo que es la realidad. Entonces, esta palabra propósito es la intención original para lo cual fue creado algo. Entonces, esto es relacionado, ya lo hemos visto, pero tenemos gente que también empieza a venir para que también aprendan. ¿Sí? El propósito, entre muchos significados, el que me queda a mí más claro es la intención original para lo cual fue creado algo. ¿Sí? Quiero decir que si no entendemos cuál es el propósito de estar aquí en la redonda, vamos a lidiar con el diablo, nos va a terminar sacándonos. Dios no lo trajo aquí como un desecho, o como que estorba en otros lugares, o como que su calidad como persona es muy baja para tenerlo esta colonia. No, Dios lo trajo aquí con un propósito, y usted necesita pedirle a Dios: revélame el propósito. O sea, porque Dios tiene propósitos, no mueve las cosas simplemente por mover. Él tiene propósitos. ¿Sí? Entonces, es muy interesante entenderlo, porque uno se enoja con Dios porque uno quiere que los propósitos de uno se lleven a cabo y los de Él no. Entonces tiene que llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, ¿cuál es la intención de Dios al enviar al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿O qué es lo que Dios está haciendo? ¿O qué es lo que Dios está empujando? ¿O cuál es la intención de Dios de que el Espíritu Santo esté con nosotros? Y es muy importante, porque sin el Espíritu de Dios no se puede hacer nada. Usted no está aquí esta mañana porque
porque las puede todas. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en su mente. Usted y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo empezó a ventilar ideas en nosotros de acercarnos a Él. Entonces ese es el propósito del Espíritu Santo, trabajar en nosotros para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios, para presentarnos a Jesucristo, para entender la naturaleza del Señor, la encarnación y todo lo que Él vive, ¿sí? Y para que podamos entender a Dios. Entonces, los dones del Espíritu Santo que están en el libro de Corintios son para que podamos entender a Dios. Si los dones del Espíritu Santo, nuestro entendimiento de Él es muy precario, o sea, muy chafa, muy patito, necesitamos la interpretación de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí nos va a revelar la naturaleza de Dios. Y no nada más nos la va a revelar, ¿sí? Fíjese que hay un material para hacer una escuela bíblica local. Sí, la diferencia entre una escuela bíblica local y un instituto bíblico: el instituto bíblico es para la formación a gente que tiene un llamado a servir, y una escuela bíblica local es para la gente que quiere estudiar y aprender Biblia. Y sí sería bueno que abramos aquí una escuela bíblica local. Sí, ya el material está hecho, vale $1,000. Y puede ser como un material, como biblioteca de la iglesia. La iglesia debe tener biblioteca. Nosotros debemos de tener una biblioteca en la iglesia, debemos tener libros y cuidarlos. Nada más que lo que ha pasado en muchas bibliotecas es que la gente ya no entrega los libros, se los llevan y los lee y los regresa, los rompe, los trae llenos de tomate y de aceite y no los cuida. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Este es un material que es muy importante entenderlo, porque es material hecho por pedagogos cristianos, que está hecho precisamente para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues vamos a orar para tener ese material más adelantito, y ahí viene en una forma más sencilla algunas de las cosas que enseña la universidad. Pero imagínense tener una escuela local. Por ejemplo, ¿cuánto sabes de los atributos de Dios? Por ejemplo, fíjate que la palabra es inmutable. ¿Qué es inmutable? Entonces, si Dios te ama, no va a cambiar, porque la palabra es inmutable y Dios no va a dejarte de amar. Imagínate creer eso. Las promesas son inmutables. Si Él prometió que te va a bendecir, ¿qué va a hacer? Entonces, conocer los atributos de Dios es conocer su naturaleza. Fíjate, entender cómo es Dios. Porque a veces nosotros estamos muy prejuiciados y muy permeados de la interpretación católica de Dios. Y muchas de las interpretaciones son interpretaciones que el catolicismo nos enseñó desde la infancia, y eso lo tenemos bien arraigado. Tenemos que renunciar a eso. Por ejemplo, encontré una persona me estaba diciendo que tuvo un sueño y que soñó ángeles y que había ángeles chiquitos. ¿Sabe usted que no hay ángeles chiquitos? Los ángeles no tienen un proceso de crecimiento como nosotros. Todos los ángeles que van a ser ya son. Ya no van a ser más, ni van a tener angelitos, las angelitas. Entonces, muchas de esas cosas, y luego las traen aquí, y como uno no las avala, o la Biblia no las avala, piensan que uno no está de acuerdo. Y no que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia. Entonces, imagínate conocer su naturaleza, cómo trabaja Él, cómo funciona. Entonces, los propósitos de Dios están respaldados por su naturaleza, los respaldan sus atributos. Por eso me llamó mucho la atención predicadores que figuran en todo el mundo, que han levantado obras exageradas y salieron de cocheras o de garage, de grupos chiquitos que Dios levantó, porque es gente que le cree a Dios.
no es gente endeble emocional que cuando está de buenas va y lo busca. Sí, o cuando anda de buenas coopera y cuando está enojado no. Eso no funciona así. Fíjese que Job, hay una parte en la escritura donde Jacob, cuando negocia con Labán, él hace un negocio de que las ovejas que salieran con la cola pintadita eran para él, y con eso le iba a pagar Labán el salario a Jacob. Y entonces lo que hizo Jacob fue y peló unas ramas y las puso donde las ovejas tomaban agua. Y con el tiempo, ¿qué cree que pasó con las ovejitas? Se empezó a salir la colita pintada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ves te conviertes. Entonces, si ves a Dios, la esencia y su naturaleza empieza a encarnar en ti y empiezas a entender a Dios. Por eso es muy importante esto de entender a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios tiene propósitos y sus propósitos los respaldan sus atributos, su naturaleza. Entonces, imagínate, si Dios dijo algo, ¿quién va a meterse en contra de él? Si Dios dijo que va a sustentarte, ¿quién te la va a hacer de tos? ¿Quién se va a atravesar? ¿Por qué cree que digo en la escritura, si Dios conmigo? ¿Sabe lo que es eso? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, y el que viva estos principios, el que viva esto es el Espíritu Santo. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, o sea, ¿cuál es la intención de Dios? Nosotros tengamos en nuestra vida al Espíritu Santo. Número uno, Él es nuestro consolador. ¿Sí? Quiere decir que entonces Él ministra consuelo, Él te alienta, Él nos mentorea, Él nos apoya, Él susurra en nuestros oídos, Él nos empuja, Él nos lleva adelante, porque ese es uno de sus ministerios. Entonces, no es el pastor, ni es fulano, ni la iglesia, no, es el consolador, es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo su labor en nosotros. Sí, entonces es uno de los del propósito. La segunda cosa es que es nuestro inculpador. ¿Qué es inculpador? Es el que te rasguña y te dice, deja de estarte lambiendo las llagas. Deja de estarte quejando. ¿No conocen ustedes a Orontes? ¿Quién conoce a Orontes? ¿Alguien conoce a Orontes? Si usted puede bajar del internet la película El Cuarto Rey Mago, o verla en el internet, porque quizás no se podrá conseguir, véala. Ahí en El Cuarto Rey Mago sale Orontes. ¿Y saben lo que dice Orontes? Orontes nada más se la pasaba quejándose. Era ayudante del rey Artamán. Y un día Artamán se enfadó y le dice, ¿sabes qué, Orontes? Ya me enfadé de tus lloriqueos y de que nada más te estés lambiendo las llagas. Te doy tu libertad. Entonces, antes tener la libertad en aquella época no cualquiera la tenía. Y Artamán le dio su libertad a Orontes. Entonces Orontes le dice a Artamán, rey, fíjese lo que está haciendo, me está dando mi libertad. Y le dice a Artamán, sí, te doy tu libertad, puedes hacer lo que quieras. Entonces Orontes agarró su título de libertad y se fue. ¿Por qué? Porque Artamán le había dado su libertad y se fue. Y el rey pues él hacía sus cosas porque él ya había gastado su dinero ayudando a gente. Y un día se levantó el rey muy temprano y vio todo limpio. Y de repente se escucha una voz que dice, mi señor, el desayuno está listo. Y lo ve Artamán a Orontes y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Te di tu libertad, ¿por qué te regresaste? Dice lo que dijo Orontes, mi rey, yo siempre he sido esclavo y no sé qué es ser libre. Y regresó al yugo. ¿Cuántos Orontes se van a arrepentir de esta mañana? Yo soy el primer Orontes. Vamos a aprender a ser libres. La libertad trae responsabilidad y compromiso.
Mucha gente dice: Dios, hazme libre. Dice Dios: yo tengo mi libertad, pero tú no te liberas de tus propios prejuicios porque lo sigues amando. Sigues atado en lo mismo. Quieres cambiar, pero pues no pones nada de tu parte. Entonces, ¿cómo van a suceder las cosas? Entonces, si ve por ahí a Orontes, tráigaselo a la iglesia y siéntele en una silla. Lo amarramos ahí para que escuchen. Gloria a Dios. Entonces, Él es el inculpador. El propósito del Espíritu Santo es el inculpador. ¿Cómo? Es el que te redarguye. Es el que te dice: estás mal. Es esa vocecita cuando has estado actuando mal y una actitud negativa, y ese susurro en tu mente que está como martillo, como un clavo ahí pegando y pegando y pegando, diciéndote: levántate, flojonote, ya báñate para que te vayas a alabar a Dios. Y ahí andas ahí. Es el Espíritu Santo, es el que te redarguye, es el que nos trae a las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo no hace esto en nuestras vidas, estamos perdidos. Entonces estamos aquí, queremos de Dios porque el Espíritu Santo está haciendo su labor en nosotros. Gloria a Dios. Él es nuestro guía. Otro de los propósitos del Espíritu Santo es que Él es nuestro guía. Él es el guía, Él conoce la eternidad y nos va a guiar a la eternidad. Gloria a Jesús. Y es muy importante, es interesante cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjese que en la iglesia primitiva no ponían direcciones de dónde iban a hacer los servicios, porque un tiempo se puso muy difícil y hacían servicios en las catacumbas y la gente escondida, y nada más ponía a veces un pescadito y a veces no había dirección, y la gente sola llegaba porque la guiaba el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo guía. Es asombroso cómo el Espíritu de Dios guía. El ministerio de guía que tiene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida para guiarnos. El Espíritu de Dios sí te puede guiar a las heridas de Cristo, a las espaldas de Cristo. Puede guiarte a la mesa de los panes, puede guiarte al candelero, puede guiarte al arca del pacto. Él puede guiarte a cualquier parte de la vida del Señor donde tienes que alimentarte. A lo mejor necesitas de los pensamientos del Cordero, de los pensamientos de Jesús. A lo mejor necesitas de los pies de Jesús. A lo mejor necesitas el pan que está, ¿sí?, en el norte, en el tabernáculo, que es el pan de los rostros, es el alimento, es lo que sustenta el pan, que es su palabra. Gloria a Jesús. Él sí es el guía y es nuestro consejero. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ver estamos viendo estos 4 aspectos del propósito del Espíritu Santo. Entonces, bendito sea su nombre. Tenemos un consolador, y que es el Espíritu Santo. Tenemos un inculpador, es el Espíritu Santo. Tenemos un guía, es el Espíritu Santo. Tenemos un consejero, y esto es parte del propósito del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en la humanidad porque tiene un propósito. Él está aquí con un propósito. Quiere decir que uno tiene que entender entonces, y tienes que pedirle a Dios: abre el cielo para mi vida. Pon tu palabra en mi mente de tal forma que yo pueda entender cuál es el propósito de mi existencia. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito? Sí, Dios puso increíbles cosas dentro de nosotros, decía un predicador ayer. Hay tanto que Dios puso dentro de nosotros en su propósito que el cerebro no lo entiende. Hay tantas cosas que Dios puso en nosotros que el cerebro no entiende. Pero el Espíritu Santo te puede dar una revelación de cuál es el propósito de Dios para tu existencia. ¿Sabes por qué la gente batalla? Porque no tiene sentido de destino, no tiene sentido de propósito. La gente vive vacíos. ¿Por qué? Porque no ha resuelto sus conflictos, porque necesita entender cuál es el propósito por el cual Dios lo creó. Quiero decirte que Dios no tiene rellenos en la creación. ¿Sí? Les comentaba la otra vez que Ruth puso una pizzería. Primero puso hot dogs el topetito y no pegó. No puso una pizzería y tampoco pegó. Porque se comió todo, pues no pegó. Entonces, un día llegó ahí y tenía un montón de cosas que le quedaron de las pizzas. Y me dice: tengo mucha hambre, papá. Pues cómete una pizza. No, es que no alcanzo.
todo eso que sobró, júntalo y pónselo ahí. Y ponle un nombre a esa pizza. Entonces ya juntó todo y le salió una pizza. De todas las sobras, hizo una pizza. Quiero decirte que Dios no nos hizo de sobras, de sobrantes de otros, de lo que les sobró a los gringos, de lo que les sobró a los chinos, a los japoneses. Dios no nos hizo de sobras. Dios nos hizo con un propósito. No somos un relleno en la creación. No somos que a Dios se le haya salido de control las cosas y nos haya hecho. No, Dios nos hizo con un propósito. Yo antes vivía vacío y me sentía muy mal por las formas como pensaba. Y una de ellas es que yo pensé que Dios era un Dios que de alguna manera Él tenía sus favoritos. Sí. Y siempre dije dentro de mí mismo, ¿por qué tuve que nacer aquí en México y luego aquí en Mazatlán? ¿Por qué no nací en Estados Unidos y fui hijo de un rico? ¿Por qué tuve que venir a nacer aquí en Mazatlán, hijo del Feliciano todavía? Le dije, no, ¿y cómo es posible que hay otros que nacen en otras partes, ya tienen todo resuelto, ya tienen todos los recursos y todo y nacen bien? Siempre tuve esos conflictos, pero cuando entendí esto, no, Dios tiene un propósito. Si tú estás en Mazatlán, es porque Dios tiene un propósito. Si Dios te trajo a esta vida, es porque Él tiene un propósito. Y hay un propósito. Y quiero decirte que los propósitos humanos son temporales. El propósito de Dios es eterno y es divino. Bendito su nombre. Y en el propósito de Dios, Él tiene todo el apoyo de sus atributos para llevar a cabo su propósito. Gloria a su santo nombre. Entonces qué bueno es entender que mi vida es una vida que tiene destino, que tiene un propósito, y que Dios de alguna manera, la intención de Él es llevar a cabo su plan maestro en mi vida. Entonces tengo que hacer a un lado mis propósitos humanos y dejar que el propósito de Dios encarne en mi ser. Tengo que hacer a un lado mis planes humanos, mis planes humanos, y dejar que el plan de Dios encarne en mi vida. Y tengo que tener un deseo del plan y el propósito de Dios sobre mi vida. Y tengo al Espíritu Santo para apoyarme en el propósito de Dios. Bendito su nombre. Cuando tú te encauzas al propósito de Dios, las cosas se hacen a un lado. Mira, hermano, el mar estaba ahí, nunca había sido abierto, pero en el propósito de Dios estaba que Israel llegara a la tierra prometida. Y cuando Israel llegó al mar, el mar tuvo que abrirse a un lado, porque el propósito de Dios era llevar a Israel a la tierra prometida. Bendito su nombre. Y no importa que se atraviese, no importa que esté estorbando, si estás en el propósito de Dios, Dios lo va a hacer a un lado para cumplir su propósito en tu vida. Sí, entonces necesitamos entender. Yo le decía a Dios, yo igual que usted también tengo mis rollos, ¿no? Y al rato batallo con ellos hasta que Dios me aclara las cosas. Yo pensé, usted dijeron, mira nomás a dónde me fue a aventar Dios, a la redonda. Es como esa gente que llega y la ponen a barrer la iglesia. No pensé que me iban a poner a predicar. Cualquier cosa que hagas dentro del propósito de Dios es la obra de Dios. Así barre la iglesia o predicas, es la obra de Dios. Aquel que brilla es Cristo, nosotros no. ¿Sí? Pero hoy me doy cuenta del propósito de Dios. Dios tenía un propósito cuando recién llegamos aquí. Ni idea de la universidad, ni idea de conocer a otras personas, ni relacionarnos con otras gentes para crecer en relación con otra gente y aprender de otras gentes la palabra de Dios. Bendito su nombre. Entender que hay otra gente que no piensa como nosotros y que hay otra gente a quien Dios le ha revelado verdades que nos pueden enseñar. Y Dios, como el Espíritu Santo es un guía, Él te va a guiar a esa gente. Gloria a Jesús. Quiere decir entonces que Él se mueve en todo. Él se mueve en todo. Gloria a su nombre. Entonces, tu vida es una vida con propósito. Sí, pero es muy importante entender y estudiar los pensamientos y lo que es la palabra de Dios y las cosas de Dios. Gloria a Jesús. Voy a brincar algunas cosas de estas porque, bueno, vamos a ver. Esto, toda la escritura es la palabra de Dios. Toda la escritura. ¿La qué? Toda la escritura dice es inspirada.
Toda la escritura es inspirada. Toda. ¿Qué es inspirar? Inspirar es este proceso. Dios exhaló y la mente de los escritores la inhalaron y luego la escribieron. Eso es lo que sucedió con esto. Dios exhaló su palabra y los hombres de Dios que escribieron la Biblia la inhalaron y la escribieron. Toda escritura es inspirada divinamente. O sea, no la bajaron del internet. No, esto llegó de la eternidad divinamente, y luego dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces es inspirada, y luego inspirada divinamente, y luego es útil, y luego redarguye y corrige y nos instituye en justicia, para que el hombre de Dios, ¿sí? ¿Y quién es el hombre de Dios? No es el que está en la cantina. ¿Quién es el hombre de Dios? No es el que anda asaltando. ¿Quién es el hombre de Dios? No es el religioso, el frustrado, el egoísta. ¿Quién es el hombre de Dios? Es el Cristo que está creciendo dentro de tu corazón. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, hay algo nuevo dentro de tu propio ser, y esto es el nuevo hombre. Y para este nuevo hombre es la escritura. Sí, con razón Juan el Bautista dijo, a mí me conviene menguar, mas a él crecer. En otras palabras, la carne, el viejo hombre tiene que menguar para que el nuevo hombre, el Cristo que estás creciendo dentro de tu corazón, crezca. Gloria a Jesús. Pues para eso es la palabra. Dice, vamos a ver algo sobre demostraciones del Espíritu Santo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las demostraciones son la evidencia de la labor del Espíritu de Dios dentro de tu vida. Entonces, las demostraciones no son más que el lenguaje corporal de la obra de Dios dentro de tu corazón o del y la escritura está llena de demostraciones o manifestaciones que tuvo la gente de Dios, y todas estas manifestaciones tienen una explicación lógica de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Entonces hay un propósito en las demostraciones del Espíritu de Dios. También se le puede decir manifestaciones del Espíritu de Dios, o como dicen por ahí, teofanías del Espíritu de Dios. ¿Sí? Que son teofanías, manifestaciones de Dios. Por ejemplo, hay manifestaciones de Dios, entendiendo las teofanías. Hay cosas así como teofanía, angelofanía, demoniofanía, y esta es una teofanía del Espíritu Santo. Por ejemplo, pongan mucha atención, voy a tratar de darme a entender. Por ejemplo, una teofanía, la diferencia entre los escritores o los hombres del Antiguo Testamento a los de ahora. Los del Antiguo Testamento tuvieron teofanías, o sea, manifestaciones de Dios. Por ejemplo, ¿dónde tuvo Moisés la primera teofanía de Dios? Una teofanía es la zarza ardiendo. Esa es una manifestación de Dios. Otra teofanía es otra teofanía la tuvo Abraham cuando él se le manifiesta a Dios en un horno de fuego. Esa es una teofanía. Imagínate, la Biblia es un resumen de acontecimientos, no tiene muchas cosas claras. Pero imagínate, ¿qué pensaría Abraham cuando ve el horno de fuego? Él no sabía que eso era Dios, o es la manifestación o la forma como Dios decidió presentarse.
Por ejemplo, cuando está ardiendo la zarza, Moisés ya tenía rato viendo la zarza y la zarza no se consume. Moisés no sabía que esa era una manifestación de Dios. Pero aunque Moisés no supiese que esa era una manifestación de Dios, no significa que Dios no estaba ahí. Dios tuvo que abrir los ojos de Moisés para que Moisés pudiera entender su presencia. Quiero decirte, hermano, ¿cuántas veces Dios se te ha presentado y no lo has visto? Y ahí está. Si no fue Dios, entonces ¿quién? ¿Cuántas veces aquí hay testimonios? ¿Cuántas veces has estado a punto de que te atropellaran o te mataran, pero algo te guardó? Entonces, es muy importante entender esto. Por ejemplo, una teofanía que tuvo Job. Cuando Dios se presenta a Job, no sabe que eso que está viendo es Dios. Entonces sí es muy importante entender lo que es una teofanía, que son apariciones o manifestaciones de Dios a través de cosas, porque era la única forma como lo podían entender. ¿Qué es una angelofanía? Es manifestaciones de ángeles. ¿Sí? ¿Qué es una demoniofanía? Es una manifestación de demonios. Entonces vamos a ver esto. Quiero decirte que las manifestaciones que vamos a ver son expresiones de la manifestación del Espíritu Santo en las vidas. Quiero decirte que si entendiéramos eso, viniéramos con una actitud, porque el Espíritu Santo está con nosotros. O sea, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios está con nosotros. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo bautizó en Hechos capítulo 2, o sea, cayó el Espíritu Santo, se abrió la eternidad. Dice la Biblia dice que la gente nada más oyó un estruendo. Eso es lo que ellos entendieron. Por ejemplo, en algunas partes de la Biblia dice que Dios habló y nada más oyó un ruido. Ellos no entendieron que ese ruido era la voz de Dios, porque no tenían sus oídos abiertos a Dios. La gente que tiene sus ojos y oídos abiertos a Dios puede entenderlo. Las manifestaciones bien comprendidas, bien entendidas, es una forma de entender la manifestación de lo que Dios quiere hacer. Un buen predicador, un predicador con fuego, o sea, con fuego de manifestaciones, simplemente al ver las manifestaciones, él entiende qué es lo que quiere hacer Dios, y por ahí se va, y Dios le cambia sus mensajes, porque es muy importante entender esto. Entonces, las demostraciones del Espíritu Santo, ¿cómo podríamos ponerle? Son por ejemplo, el Padre se manifestó a través de teofanías, el Verbo encarnó a través del Hijo. Entonces Jesucristo es la encarnación del Verbo, y todo el proceso de lo que el Verbo asume y vive hasta morir en la cruz, bajar al infierno, resucitar de entre los muertos, ser entronizado, y ahora viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería una manifestación visible? La invisibilidad del Espíritu Santo. Las manifestaciones. Quiere decir, hermano, que somos gente bendecida. Por ejemplo, uno de esos días que estamos aquí en la oración, le estaba diciendo a Dios, yo no sé qué le diga a usted, pero yo le estaba diciendo a Dios en la oración: Dios, ya me cansé, está echando rollo, está repitiendo lo mismo. ¿No le pasa a usted eso? Abre el cielo y fluye en ideas de cosas que yo te pueda decir, porque ya me cansé de estar diciendo lo mismo. Tengo 3 años arrepintiendo del mismo pecado. ¿De cuándo me perdonaste? Yo sigo igual, con mi disco de chapopote, como esa gente que Dios ya la perdonó y sigue diciendo: es que no me quieren, yo soy el patito feo. Dios ya te perdonó. Borra eso del cerebro con la sangre de Jesucristo y métete algo nuevo de su poder. Es inmutable. Tienes a Dios de tu parte
y su propósito para quitar lo que estorba y que usted llegue hasta donde Dios ha decidido llevarlo. Gloria a Jesús. Entonces es una belleza Dios. Entonces le digo al Señor, le digo, a ver Señor, mi cuerpo te pertenece, mis órganos son tuyos, nada es mío. Tú me compraste en la cruz del Calvario. Pero hasta donde yo entiendo, Señor, hay un vientre que está dentro de mí. Y ese vientre fue creado con un propósito. Y según sé yo, Dios dice la palabra, que de su vientre correrán ríos de agua viva. ¿Saben lo que es? Un vientre fluyendo y que de su interior esté corriendo agua viva. ¿Sabes qué es eso? Eso es real. Es una forma metafórica. Es intercesión. La intercesión son ríos de agua de verdad que fluyen de tu ser. Entonces el vientre es para que el Espíritu Santo interceda dentro de ti hacia Dios. Pues eso le dije y de repente empecé a sentir un ruido por dentro que yo no estaba haciendo. Y a fluir cosas que yo no estaba diciendo, de cosas que dice la Biblia. Entonces usted hermano, por eso mucha gente cuando recién se mete en esta cosa, les dan ganas de vomitar. Y de aquí. Y están aquí alabando a Dios y ahí va. Si le da eso, vaya y vomite y regrésese. Dios está limpiando tu vientre. Dios tiene un propósito. Entonces las manifestaciones de Dios es increíble. ¿Sí? Entonces quiere decir que las manifestaciones son para ver lo tangible del Espíritu Santo. Las manifestaciones o las demostraciones son evidencias del lenguaje corporal que está haciendo en tu cuerpo el Espíritu Santo. Y esto no se razona con la mente humana. Elimelech lo malinterpretó. La racionalidad humana malinterpreta las cosas de Dios porque se interpretan en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿sabes tú que de repente te toca el Espíritu Santo y te dan ganas de levantar las manos? Esa es una manifestación de algo que está haciendo el Espíritu de Dios en tu ser. No es para presumir, no es para que digan cuán santo soy. No, es para que Dios me sacuda. Es para que Dios toque mi vida. Es para que suceda algo dentro de mí. Y cuando Dios planta y hace algo dentro de tu propia vida, hermano de mi alma, no hay quien te detenga. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces es muy importante, es increíble lo que Dios puede hacer. Si hay muchas manifestaciones, no todo mundo tiene por qué tener las mismas. Hay manifestaciones de amor. Hay gente que no se manifiesta de una manera, pero tiene un tremendo corazón por apoyar la obra de Dios. Es el Espíritu de Dios en su corazón. Hay otros que pues no tienen, pero empiezan a alabar y a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque todos juntos somos el cuerpo. Gloria a Jesús. Entonces todo eso es muy importante. Entonces, punto 1. Dios no nos tiró aquí en la redonda. A ver, hermano, ¿alguien trae un lápiz? Haga así por fe con un borrador y haga así. Dios no vino a aventarme por esta colonia. Dios me trajo aquí porque tiene un propósito. Gloria a Jesús. Y quiero decirte que a veces el Espíritu Santo está tratando de hacer cosas, pero no respondemos a su propósito porque el Elimelech no me deja entenderlo. O sea, el Elimelech es muy racional. El Elimelech estudió en Harvard, es catedrático de la razón humana, pero no sabe nada de Dios. Gloria a Jesús. O sea, el Elimelech está bien entrenado, él estudió en Harvard, tiene doctorado en razonamiento humano, pero no conoce nada de Dios. Porque las cosas de Dios se interpretan a través de la Escritura y te las revela el Espíritu Santo. Entonces, Dios no nos vino a tirar a este lugar, tampoco somos
un relleno, estamos dentro del propósito de Dios y tenemos todo un respaldo de los atributos eternos de su naturaleza para que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida y en este lugar. Y dígale a Dios, abre el cielo para que me sea revelado cuál es el propósito, y manda ideas a mi mente de tal forma que yo pueda entender tu propósito a través de mi vida. Y esto es integral. Dios quiere que seas una persona trucha. ¿Sí? Dice, y fíjese, me llama mucho la atención porque un negro que creció allá en quién sabe dónde, en medio de los rifles y todo, tiene un tremendo poder para predicar, y salió de algo peor que esto. Dios tiene propósitos. Usted ponga su mano en su corazón y diga, Dios, gracias porque tienes un propósito para mí. No lo merezco, pero tu Hijo pagó por ello en la cruz, y tú tienes un propósito para mi vida. Entonces las demostraciones son parte del propósito de Dios. Fíjese que una vez me dieron una clase para que la diera en un pueblo, y la estudié bien, pero hubo cambios y la clase se quedó conmigo y yo la seguí estudiando, y la estudié varios días porque a veces no es fácil. Uno tiene que oír a Dios y no es fácil enseñarle a gente que ya tiene muchos años en la iglesia o líderes, y esa clase era para darla fuera de aquí. Pero me puse a estarla leyendo y resulta que la clase era para mí, eran sobre los dones del Espíritu Santo, y de repente me cayó el 20 a mí. Sin ellos, Fer, nunca entenderás a Dios. Yo siempre en mentalidad de la idea de los dones es andar ahí de candil de la calle haciendo esto, haciendo lo otro. Pero lo que yo puedo entender son los dones que necesito en mi propio ser para que yo pueda entender la naturaleza de Dios. Bueno, uno de los dones es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es la revelación de la verdad. ¿Y qué es lo que te va a revelar Dios? Su naturaleza. Entonces necesito el don para que la naturaleza de Dios me sea revelado y poder entender a Dios y no andar hablando cosas que no son de Dios. Por ejemplo, vea las religiones, el Islam, vea las creencias que tienen los hindú y comparemos con la Biblia. Vea las revelaciones terribles que ellos tienen de doctrinas agresivas o religiones agresivas, religiones que matan. O sea, es cruel las creencias porque no tienen el Espíritu Santo. Bendito sea Dios por el Espíritu de Dios que nos da la revelación correcta de la naturaleza de Dios. Entonces, Él tiene propósitos. Esto ya lo habíamos visto. A ver, bueno, vamos a leer aquí abajo. Dice Corintios, Primera de Corintios 19 y 20. Gloria a Dios. Dice glorificad. Si usted ve en su Biblia, este es un versículo de la Biblia. Dice glorificad en cuerpo. No dice solamente con la voz, sino todo el cuerpo. Glorificad en cuerpo. Él nos dio unas manos para aplaudirle, pies para danzar, vientre para gemir, pulmones para dar voces de júbilo. Si no es así, ¿cómo podemos cumplir el mandamiento? Glorificad en cuerpo. La palabra glorificad dice, glorificad pues a Dios, o sea, glorificad en cuerpo. Esa palabra glorificad es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden. Ahí no está diciendo, si traes ganas, glorifica a Dios. Si te compraron las galletas que querías, glorifica a Dios. Si se llevó a cabo tus caprichos, glorifica a Dios. Esto no es para endebles emocionales. Si esto es para gente de Dios, esta es una orden, dice, glorificad. ¿Qué es glorificad? Dice, glorificad en cuerpo. Entonces, ¿cómo mi cuerpo puede glorificar a Dios? ¿Cómo mis manos pueden glorificar a Dios?
¿Cómo mis pies pueden glorificar a Dios? ¿Cómo mis pulmones pueden glorificar a Dios? Porque dice glorificar en cuerpo. Entonces los pulmones son parte de mi cuerpo. Mi vientre es parte de mi cuerpo. Mis pies son parte de mi cuerpo. Mis manos son parte de mi cuerpo. Entonces mi cuerpo tiene que ser un instrumento para glorificar a Dios. Quiere decir entonces que cuando me lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usa mis manos para exaltar su nombre. Quiere decir, hermano, la alabanza humana está limitada. Como seres humanos no podemos hacer lo completo para bendecir su nombre. Entonces necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestro propio ser, porque el Espíritu Santo sí va a ser en nuestras vidas la forma correcta para alabar a Dios. Bendito su santo nombre. Por ejemplo, esto usted no sabe qué va a pasar la semana que entra, ¿o sí sabe? Sí, hermano, va a llegar Coppel y va a llegar FAMSA y Electra. Usted no sabe qué va a pasar la semana que entra. Usted no sabe qué va a suceder en su casa. Usted no sabe cuántos demonios se van a atravesar. Usted no sabe qué próximo valle sigue. Usted no sabe qué próxima circunstancia sigue. Pero hay alguien que sí sabe y conoce el plan maestro y conoce el propósito de la voluntad de Dios y conoce cuál es el plan de Dios para tu vida y el propósito de Dios para tu vida. Y él sí sabe, y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de ti. Y de repente el Espíritu Santo sabe que la semana que entra vas a pasar por una circunstancia difícil. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te llena y Él empieza a hacer manifestaciones proféticas. Él empieza a hacer circunstancias internas que no entiendes. Y Él te hace correr, te hace saltar. Tú ni siquiera lo entiendes. El cerebro está tan limitado que no puede entender el propósito del Espíritu de Dios, a menos que el Espíritu Santo lo revele. Gloria a su santo nombre. Fíjese lo que me llamó mucho la atención, un ejemplo que escuché ayer de una persona que la metieron al agua un minuto, decían que lo retaron a ver si aguantaba un minuto y se metió. Y ya como al medio minuto pensó que ya Cristo venía por él, porque le dice el que lo retó, le dice, tú puedes hacer cosas y puedes aguantar un minuto en el agua, y lo hizo. Y ya con el minuto sale así y le dice, ¿puedes aguantar dos? Pues no puede uno, ¿cómo voy a aguantar dos? Sí, pues yo te voy a enseñar cómo. Dice, agarra aire, respira todo lo que puedas. Y empezó a respirar aire. ¿Sabe usted que nosotros no respiramos muy bien? Respiramos como la mitad y hay una mitad del pulmón que no trabaja. Por eso no se nos oxigena el cerebro y para pensar necesitamos oxígeno en el cerebro. Entonces yo respiro así y nada más como la mitad del pulmón llega aire. Tengo que respirar todo lo que mis pulmones puedan agarrar de aire. Entonces ya se enriquece el cerebro de aire. Entonces cuando no hay aire en el cerebro no fluyen las ideas. Entonces dice, tú puedes aguantar 2 minutos. Agarra aire todo lo que puedes, respira 4 veces ahí. Y cuando ya te vayas a mutir de vuelta, ve tirando el aire poco a poquito y fíjate en alguna idea y el tiempo va a pasar y te vas a dar cuenta que sí puedes. Y ya se metió y con 1.5 minutos el cuerpo empezó a temblar, empezó a sacudirse y él siguió ahí. Cuando sale así moviéndose. Dice que los movimientos son la exclamación del cuerpo pidiéndole aire, pero el cerebro no lo registra. Fíjate lo que te voy a decir. Todo ese movimiento así es el cuerpo diciendo necesito aire, pero el cerebro ya no lo registra porque llegó a su límite. Voy a repetir. De repente llega todo el aire, y luego el cuerpo empieza así porque el cuerpo está pidiendo aire, pero el cerebro ya no registra. ¿Sabes tú que las manifestaciones está sucediendo el poder del Espíritu de Dios y es tan limitado mi cerebro que ya no registra las señales de su poder para hacer algo para Dios? Gloria a Jesús. Entonces hay algo dentro de nosotros, la unción, la verdad que Dios puso en nosotros. A veces el cerebro humano ya no lo registra y vienen estas manifestaciones. Tú no sabes qué va a suceder el día de mañana, tú no sabes qué cosas te vas a enfrentar.
Por ejemplo, yo percibo hoy que hay gente que no está aquí porque no pudo vencer, le ganó su carne, le ganaron sus ideas, lo atoró Elimelech, no pudo vencer, bendito su nombre, gloria a Jesús. Pero si usted le da libertad al Espíritu de Dios y usted va a pasar por una circunstancia más adelante, el Espíritu Santo sí sabe qué problema vas a pasar, el Espíritu Santo sabe qué circunstancia va a suceder en tu vida. A lo mejor tu cerebro no lo registra porque está limitado, llega el tope, pero el Espíritu Santo empieza a tener manifestaciones internas y empieza a hacer demostraciones por fe proféticas para ayudarte a vencer el problema el día de mañana, la circunstancia el día de mañana. Gloria al nombre del Señor, bendito su nombre. Entonces sí tiene un propósito, todo el poder y el mover del Espíritu Santo. A lo mejor yo no sé qué decirle a Dios, si yo le repito a Dios, si yo le oro a Dios y en media hora termino ya todo mi rollo, y después ya no tengo nada que decirle a Dios, le vuelvo a repetir lo mismo, vuelvo a hablar lo mismo, gloria a Jesús. Pero si yo le doy libertad al Espíritu de Dios y suelto mi vientre para que Él interceda y Él empiece a gemir, Él va a decirle a Dios cosas que mi cerebro no entiende, gloria a su santo nombre. Él va a decirle a Dios cosas que no están en mi capacidad humana decirle al Señor, porque Él sí conoce cuál es el propósito de Dios, Él sí conoce cuál es el propósito de la voluntad de Dios, bendito su nombre. Él sí sabe sobre lo que va a suceder en esta colonia, Él sí conoce a todas las personas de esta colonia, Él tiene un conocimiento preexistente de todas las cosas, Él sabe qué va a pasar aquí, Él sí sabía lo que iba a pasar allá, bendito su santo nombre. Y cuántas veces el Espíritu de Dios necesita fluir, necesita moverse, necesita hacer movimientos proféticos para que la voluntad de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos el cuerpo donde Él puede manifestarse, gloria a Jesús. Y este cuerpo ya no me pertenece, este es un cuerpo redimido por su sangre para tener la manifestación correcta y dejar que el Espíritu de Dios haga exactamente lo que tengo que hacer para Dios, gloria a Jesús. A lo mejor Dios me está llamando que me acerque por el lado de la humildad, a lo mejor Dios me está llamando que levante y me rinda por dentro y le dé la gloria y lo exalte y lo glorifique, y de repente algo comienza a suceder y comienzas a levantar tus manos. Tu cerebro no lo registra, tu cerebro no lo entiende, pero hay algo dentro de tu propia vida que el Espíritu de Dios hace para rendirte delante de Dios y para que el propósito de Él se lleve a cabo. Gloria a Jesús. Hermanos, es increíble lo que es Dios. Nos faltan cerebro para entenderlo. Muchas veces que no entiendo a Dios, pues si no me entiendo ni yo, voy a entender cuál es el propósito de cómo Él se mueve a través de la creación. Entonces dice glorificada a Dios. Dios nos está diciendo, ¿tienes ganas de alabar? Imagínense que Dios baje y llegue. ¿Tienen ganas de alabarme? No, Señor, es que me pasé viendo la tele hasta las 4 de la mañana. Ahí dice, aquí es una orden. Aquí no me está diciendo que si tengo o no tengo ganas. Aquí dice que glorifique en mi cuerpo su naturaleza. Gloria a Jesús. Vamos a ver, también sobre la creación. Dice, la creación natural tiene una propia forma de alabanza para Dios. Con cuánta razón más el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y equipado y diseñado para alabarlo. Aquí en estos salmos vienen citas donde la creación alaba a Dios. La creación alaba a Dios. Quiero decirte que la creación tiene una forma de vida muy diferente a la nuestra. Quiero decirte que la luna, los astros, las aves, todo lo que existe es una forma de vida que alaba a Dios. Y Él está diciendo aquí que también la creación natural tiene su propia forma de alabanza para Dios. Por ejemplo, ¿sabes qué es un ciclón? ¿Sabe lo que es un huracán? ¿Sabe lo que es un temblor? Es la naturaleza alabando su nombre. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba la gente? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba la gente pero haciendo mucha alabanza. Que esa alabanza es decir cosas bonitas. Y entonces estaba la gente en alabanza,
Ya llegó el Rey de Reyes, Él es el Señor, el Mesías, bendito su nombre. Qué bueno que está ahí. ¿Qué estaría diciendo la gente? Cállalos. ¿Y qué dijo? Si ellos se callan, las piedras. Entonces, ¿por qué crees que tiembla? Porque nos callamos. Por eso tiembla. Prefiero temblar yo en una manifestación profética a que tiemble la tierra, porque si tiembla la tierra nos va como en feria. En el 85 tembló la tierra. ¿Qué cree que es el tsunami? ¿Qué cree que son los temblores, los catástrofes? No es más que la naturaleza glorificando su nombre. ¿Y por qué lo hace la tierra y lo hace la naturaleza? Porque somos tan religiosos que hasta pena nos da que nos ven aplaudir las manos. ¿Qué van a decir de mí? Que digan lo que les dé su gana, yo voy a alabar su nombre. ¿Poco crees que Cristo iba cargando la cruz? ¿Y qué van a decir de mí? Escondiéndose. Él fue hecho un espectáculo cargando la cruz en sus espaldas. Y fue hecho un espectáculo colgado de una cruz, crucificado y coronado con espinas. Y si Él hizo un espectáculo para redimir mi vida, ¿qué me importa el espectáculo que dé con tal de glorificar y exaltar su nombre? Gloria a Dios. En las citas a continuación, ahí vamos a leer. En las citas a continuación, el verbo está en forma imperativa, de mandato. El Espíritu Santo, autor de la Biblia, nos manda que hagamos estas cosas para la alabanza de Dios. No nos dice que si lo sentimos o no. Es que yo alabo a Dios cuando siento ganas. Entonces es almático, es emocional. Porque cuando de malas, ni ofrenda hecha. No hablo de dinero, sí, no. Imagínate, yo he visto aquí gente que los toca Dios y todos los ven en la calle, a veces ni hablan. Porque se cambiaron de iglesia, entonces ya lo ven a uno como fuera su... No, hermano, sonría, Cristo lo ama. A lo mejor el propósito de Dios es que lo enseñe un año, a lo mejor al rato se lleva. No para el cielo, sino para qué amarrarnos con las cosas. Tiene propósitos. Y fíjese que algo que aprendí de un pastor, es que él tenía un grupo que componía mucha alabanza, el grupo Gibson, y un día pues se infló la que cantaba y se fueron y ya no quiso cantar, y como al mes Dios traía otra pareja de una hermana que cantaba muy bonito y siguió la alabanza. Fíjese lo que dice entonces el libro de Mateo: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que Cristo lleva adelante su iglesia, con nosotros o sin nosotros. O sea, Dios de todas maneras va a sacar adelante su obra. Entonces todo eso es muy importante. Entonces dice aquí, no dice que si sentimos, la carne nunca tendrá el deseo de hacerlo. O no dice que si tu doctrina está de acuerdo o no. No, es que a mí me enseñaron, que te hayan enseñado, pues allá tú, pero la Biblia dice. ¿Y sí? ¿O no dice? Dios ordena que se haga si deseamos agradarlo a Él y no a los hombres. Debemos vivir alabanza que satisfaga su corazón, no formas ni costumbres llenas de religión. También es para nuestro crecimiento espiritual y unión con Él. Quiere decir entonces que es nuestro beneficio bendecir su nombre, y eso trae vida. ¿Qué es la vida? El soplo ese. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Le sale el espíritu. Y entonces el cuerpo se queda así. A veces ese espíritu está enfermo y está dañado y está el pobre allí. Pero cuando cae la unción, ese espíritu se pone y el cuerpo... ¿Sabes tú que la sanidad, antes de sanar Dios un órgano exterior, sana bien? La sanidad viene por el espíritu. Entonces, es increíble lo que Dios hace. Los órganos, el cuerpo físico responde a lo que dice el espíritu. Y si Dios toca a mi espíritu, para que mi espíritu
sane, va sana. Si Dios abrió el mar, si Dios abrió el mar para que cruzara todo su pueblo, que no sane una diarrea verbal. Si Dios abrió el mar para que pasaran 600,000 gentes, si Dios en el desierto donde no estaba la ley, no estaba Coppel para pedir fiados zapatos, no estaba el Walmart, tuvo la capacidad de darle agua y comida en un desierto a 600,000 gentes, sin contar a los niños, que no me dé un taco de frijoles. No me acerqué a un Dios tronado, sentado en una vaina con un garrote en la mano, ahí, no. Me acerqué al Creador, al Todopoderoso, al que hizo que la roca diera agua, al que hizo que cayera maná en el desierto. Ese es el mismo Dios de ahora. Bendito su nombre. Lo dice, gloria a Jesús. Todas las personas que hicieron estas cosas no eran ignorantes, eran personas con una profunda relación con Él, como Moisés, María, su hermana, el rey David, el profeta Isaías, Jeremías, los apóstoles, el pueblo de Dios, el apóstol Pablo. Todas estas gentes no eran gentes neófitas que no sabían nada, y sin embargo todas estas gentes tuvieron manifestaciones del poder de Dios en alabanza. Fíjese que hay una oración, hay diferentes niveles de oración que el Espíritu Santo hace para que sucedan cosas. Sin ese ministerio de oración no va a pasar nada. Por ejemplo, ¿sabe lo que es la oración de parto? El tipo de oración que hizo Jesús para que el cielo se abriera y saliera el Padre y dijera: este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Esa es oración palal. La oración palal abre el cielo. Hermano, ¿ha estado cerrado el cielo en tu vida? ¿No fluye su presencia? ¿Andas ahí rondando y batallando, cascareando? Si dejas que el Espíritu Santo te toque y haga lo que Él quiera, Él va a hacer oración palal. ¿Y sabes lo que va a suceder? Se va a abrir el cielo y va a fluir su presencia en tu vida. Entonces para eso es. Dice, ahora Dios, ahora, 2 Corintios, ahora Dios maldijo o los regañó. Quiere decir que Dios, cuando está el rey David danzando y alabando su nombre, ¿usted cree que Dios estaba en el trono cuando Dios está danzando? Cuando el rey David está danzando, cuando el rey David está danzando allá, glorificando, gloria a Dios. A ver, hermano Juan, póngase a dar vuelta ahí, como que está danzando alrededor como que está contento porque Dios lo bendijo para pagar sus deudas, y gloria a Dios, y Él te le dio el chivo a su mujer. Gloria a Jesús, bendito su nombre. Póngase a danzar ahí, gloria a Jesús, póngase a correr ahí, gloria a Dios. ¿Usted cree que el Dios está ahí con un garrote arriba esperando? Ya cállense, no estén haciendo ruido, y esperando para darles un garrotazo? Ese no es el Dios de Israel. ¿Sabe lo que Dios dice? Dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando Él ve a su pueblo danzar y glorificar su nombre, ¿sabes qué hace Dios? Se baja de su trono y se pone a danzar. Bendito es su nombre, gloria a su santo nombre. Gloria, eso sucede, hermano. Eso sucede. Dice, el que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice aquí la voz de mi amado, Él viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Gloria a Jesús. ¿Sabes qué es lo que Él hace cuando ve a su pueblo bendecir su nombre? Se baja de su trono. Sí, no es este Dios que creó la religión con un garrote esperando que cometas un error para quebrártelo en la cabeza. No es cuánta gente está pasando por alguna circunstancia, por necia y por testaruda y por aferrada y por
por intolerante y no sé qué tanto, ahí anda, está batallando por necia y por aferrada, porque lo único que tiene que hacer es dejar su actitud pecaminosa y apestosa y dejarla ahí y empezar a alabar a Dios y glorificar su santo nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabes lo que Dios hace cuando sucede esto? Él baja de su trono y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mire, ya hay otra cita, está en Jeremías, no recuerdo exactamente dónde. Pero ¿sabes cómo que baja? No creas que Dios baja con las manos vacías. Cuando Él baja, ¿con qué crees que baja? A ver, hermana, venga para acá. Espérame, a ver, Juan, tócale ahí rápido algo ahí.